y hacia latitudes más altas debido al calor. Ya hay tolerancia, por ejemplo, las especies, en general todas las especies tienen cierto nivel de tolerancia. O sea, tú tienes un pico óptimo y hay márgenes en los cuales puede vivir lentamente. Entonces, si vamos a la parte de plantas, se tiene que ver con productividad. Si vamos a crear a personas, como quiere ser mamífero o animal superior, entonces también tienen tolerancia. Por ejemplo, si el ser humano lo pones a 60 grados, murió. No va a aguantar 60 grados. Ya no había ola de calor así en Río de Janeiro, si no me equivoco. Entonces, lo óptimo normalmente debe estar por 20, 22. Ya muy frío, bajo cero, ya pasa por complicado. Claro, también depende de grupos humanos. Igual ocurre con los peces. Hay niveles de tolerancia. Hay algunas especies que son más tolerantes, que aguantan un rango mayor, y otras que son de rango menor. Entonces, las de rango menor son más complicados. A veces no van a aguantar mucho. Es lo que con sube de temperatura o migran o mueren. No es más. Es como ustedes, de repente algunos aguantan mucho calor y aguantan mucho frío. Entonces tienen este comportamiento. Otros que tienen así. Otros que aguantan más frío que calor. Pero igual el rango está más o menos claro. Hay algunos que tienen un comportamiento medio raro. Pero vamos al hecho de que normalmente se va a comportar así. Como paneraus, como cerradita. Entonces no pone nada en la parte de población. Ok. Entonces se han ido migrando las especies. La parte de la elevación del nivel del mar mayormente se está dando por expansión térmica. El calor que recibe el agua genera una expansión térmica y esa es la principal causa de la elevación del nivel del mar ahorita. Entonces de repente a futuro no necesariamente, pero ahorita sí. Entonces es un hecho. Entonces ya vamos a ver varios temas acá sobre el calentamiento global y su impacto en el océano. Por ejemplo, la alteración de la circulación oceánica. ¿Cómo se puede alterar? El primer factor es esto. Se altera el movimiento vertical. Y eso, creo que lo expliqué un poco la vez pasada. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como les mencionaba, el agua llega de la zona ecuatorial al polo. Llega, se forma hielo y queda lo que es el brine, que es una salmuera de agua con mucho mayor cantidad de sal. ¿Por qué? Porque el hielo se congela el agua, no se congela la sal. Entonces el agua se congela, pero queda la sal como una salmuera. Entonces esta agua es más densa y se va a hundir. Entonces eso lleva a lo que es la formación de aguas profundas. Entonces llega a nivel de los polos, este es el Ecuador, donde el Q va hacia los polos, y debido a aquí que se forma hielo, queda esta menjunje más denso a la formación de aguas profundas y que ahí comienza la circulación termalina y en la zona como la costa peruana hay afloramientos. Entonces hay todo un circuito de elevación, entrada a las profundidades y salida de la profundidad de la superficie. En este caso, movimiento vertical. Entonces, como les mencionaba, si hay un calentamiento global, entonces de repente va llegando acá con una temperatura mayor. Entonces, si ya con temperatura mayor se forma mucho menos hielo, entonces ya no se forma. Si no se forma hielo, entonces ya no tiene esa capacidad porque casi no va a haber salmuera. Entonces esto se reduce fuertemente, casi no va a haber hundimiento. Entonces eso debilita, como acá hay un montón, con el calentamiento baja la cantidad de agua que se hunde y por lo tanto toda la circulación termalina se va a debilitar. Entonces se debilita la circulación termalina y tenemos problemas. Porque en la zona de afloramientos, aunque haya viento, el afloramiento que se haría acá sería de aguas más superficiales, no profundas que suben, sino de mucho más superficiales, porque no está viniendo aguas por el hecho de que no se está hundiendo agua. O sea, la zona de polar no se hunde el agua, por lo tanto no va a circular por todo el mundo, o lo que circula es muy poquito, entonces el afloramiento que se pueda dar en zonas de afloramiento va a ser mucho menor y mucho más superficial. Entonces, eso sí trae bastantes problemas. Ahorita vamos a ver. Miren, por ejemplo, en lo que es formación o fuentes y sumidero de CO2. Sumidero de CO2, donde se hunde el agua, entre el agua que está en contacto con la atmósfera, entra con CO2, entra acá, entre sumideros. Y donde hay fuentes, o sea, que emiten en zonas de afloramiento. Ya se ha trabajado el agua, está bastante anóxica y sobrecargada de CO2. Entonces, ¿dónde sale? Fuertemente por acá, en las zonas donde hay afloramiento fuerte, se entrega en la costa de Perú. Porque está en el agua a superficie y las profundas están más cargadas de CO2. Más acá. Nada.
Entonces, miren, por ejemplo, el cambio del contenido de calor debido a la misma energía que cae de recalentamiento que tenemos en la atmósfera a diferentes profundidades. La que más absorbe definitivamente es la parte más superficial. Estamos en contacto con la atmósfera, con el calor de la atmósfera. Tiene un traslado de energía muy fuerte ahí. Y también va a ir migrando. Y es otro problema. Si se debilita esta gracia, también el traslado de energía a las profundidades se va a debilitar. Entonces, lo que está dando es muy fuerte calentamiento en la parte más superficial. ¿Eso qué consecuencias tiene además? Como les digo, esto. Primero se calienta, se absorbe mucho más energía y eso llega a la estratificación. ¿Qué quiere decir? Esto va a pasar. Entonces ya se está debilitando en unos puntos. Entonces, y eso como consecuencia además trae más temperatura, más estratificación, menos oxígeno en los océanos. Acá va a bajar bastante porque está calentado por todos lados. Acá normalmente ya no hay mucho oxígeno. Son aguas, salvo frente a Perú, pero son aguas bastante calientes, entonces no tiene mucha, no va a reaccionar mucho. Donde se está dando es en la zona polar, que como hay la famosa amplificación del Ártico, entonces luego se va a calentar más, se calienta más, bota más oxígeno. Entonces miren cuánto puede disminuir la concentración de oxígeno para 2090-99. Entonces, fuertazo de eso. Y eso va a traer como consecuencia esto. Miren, por ejemplo, qué cosa va a disminuir fuertemente. Está bajando, y estamos por acá. Y va a seguir bajando. ¿Qué cosa mayormente? Mesozooplancton. Son esos zooplancton más grandes que requieren mayor cantidad de concentración de oxígeno en el agua. Si ya perdió o va a perder el oxígeno en el mar, en términos generales, entonces la población de mesozooplancton, que son los bichos más grandes, van a comenzar a tener problemas. Entonces, por eso que se espera la reducción fuerte de mesozooplancton, mientras que por el otro lado, el fitoplancton no pasa nada. Baja un poquito. Miren acá, por ejemplo, hice un corte a nivel latitudinal, a nivel del Ecuador. Lo que sí va a bajar, por ejemplo, sube temperatura, menos oxígeno disuelto, menos capacidad para tener animales. Pero como hay más CO2, las plantas casi no se ven afectadas más que aquí, posiblemente en este caso por la acidificación oceánica. Entonces es lo más probable. Y en algunas partes acá sí, porque posiblemente haya migración, entonces va a haber un poco crecimiento de todo se genera cerca de los polos, hasta que posiblemente ya se homogenizan las temperaturas y posiblemente esto ya no se dé. Pero inicialmente parece que esto se podría dar ya un poco a futuro, sé que 2100, ¿sí? Posiblemente, porque no creo que lleguemos a un extremo tan brutal como los dinosaurios, que todo el agua está caliente en el mar, eso no. Pero de todas maneras hay un fuerte cambio en la parte ecuatorial. Ahí sí, la parte de los mesozooplancton van a disminuir por el gigante. Entonces, armando acá un diagramita. El calentamiento oceánico está llevando a que se estratifique el mar. Entonces eso reduce la ventilación de su oxigenación. Por otro lado, más temperatura, menor solubilidad de oxígeno, definitivamente en general de gases. Entonces también se desoxigena. Y más temperatura acelera la actividad metabólica. Ustedes cuando están en verano transpiran más, entonces en invierno no. En invierno no sabría. Entonces también, mayor actividad metabólica en el agua, que es un universo donde el oxígeno está disuelto, entonces vos podés consumirlo más rápido. Entonces, todos tres factores fuertes que van a llevar a una fuerte desoxigenación del mar de acá a pocas décadas. Ya está llevando, pero digamos se va a poner peor. ¿Qué cosa acentúa eso? Peor todavía, actividad antrópica directa. Nutrientes, los efluentes domésticos, urbanos, por ejemplo, tipo la ciudad de Lima que va al mar, es materia orgánica que está entrando al mar. Entonces eso lleva pues a primero su degradación. La degradación de la materia orgánica de manera aerobia lleva consumo de oxígeno en toda la columna. Entonces, y lo otro también ¿cómo se llama? La eutrofización. Entonces, la eutrofización. La eutrofización en realidad, ¿por qué es el problema? No es tanto el crecimiento de las algas per se. Cuando mueren. Claro, entonces, tú tienes, este es el mar, el agua, entonces, como tú tienes un exceso de fitoplancton, ok, vamos a suponer que yo tengo 10 bichos, ya, 10. Entonces, siempre hay uno que va a morir por ahí, entonces se consume el oxígeno por la degradación aeróbica mientras que va descendiendo acá. Entonces, ahí no pasa nada porque es poco. Pero si le agrego un montón de nutrientes, fósforo, nitrógeno y compañía, va a haber mucho más. Si la tasa de mortalidad vamos a suponer que es 1 en 100, y ahí no hay problema con la cantidad de oxígeno disuelto. Pero una población de 100, uno que muere no pasa nada. Pero si la población sube a 100.000,
y la tasa de mortalidad sigue siendo 1 en 100, entonces estamos viendo que ya son 1000 los que van a morir. Ya no muere uno, como acá uno, mueren 1000. Entonces de repente ese exceso de muertes, por el hecho de que cada uno requiere oxígeno para su vibración aerobia, van a terminar consumiendo todo el oxígeno. Entonces aquí, ¿qué haces? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Podemos tener anoxia o hipoxia, en caso de que todavía quede un poco de oxígeno. Entonces eso se está dando en varias partes. El caso más llamativo que en el Perú es en el lago Titicaca, en la bahía. En la bahía, como todos los efluentes caen por ahí, entonces hay un mundo de eutrofizado y donde todo está anóxico y los peces salieron fuera de la zona. Entonces esto vamos a ver, pues, parte de un hábitat comprimido. Hasta acá por si acaso una consulta. Dime. Eso de aumentar la estratificación en el agua se refiere a mayores capas de agua con distintas temperaturas. Ya. Cuando tú dices que aumente la estratificación, quiere decir que estratificar quiere decir que está separada por capas, que no se mezclan. ¿Okay? Entonces, cuando se incrementa la estratificación o se acentúa, quiere decir que cuando tú tienes el océano, vamos al océano, en ciertos puntos el agua se hunde y en otros puntos se eleva. La profundidad y en otro lado se aflora. Cuando se incrementa la estratificación quiere decir que esto está disminuyendo fuertemente. Entonces, lo que en realidad no es estratificado, porque hay cierto movimiento vertical, ahora sí ya están completamente separados o muy separados. Entonces casi no se va a mezclar este con este. Y si casi no se mezcla, ¿qué significa al final? Este queda anóxico, porque no va a tener entrada de oxígeno de la parte superficial. Y este queda sin nutrientes, porque casi no va a haber afloramiento de fondo. Entonces tienes dos mundos acá, sin oxígeno, acá, sin oxígeno, no va a tener oxígeno, y este sin nutrientes, porque no va a haber afloramiento de fondo. ¿Okay? Entonces tendrías bien complicado el fondo. Claro, si a eso le metes el agua superficial, la temperatura sigue subiendo, también va a tener una bajada de oxígeno, además, porque más temperatura, menos disolución de gases. Entonces tienes otro problema. ¿Ya? ¿Aún tu consulta? ¿Preguntas? Y en cuanto a las temperaturas, también exacerbaría que la superficial sea mucho más caliente y abajo sea mucho más fría, o Abajo se mantendría fría, no creo que es mucho más fría, se mantiene porque la temperatura de fondo es bastante estable, sí, cerca de 3 grados más o menos, en la superficial, sí. Ahí sí, entonces tendrías más marcada la diferencia. O sea, posiblemente tú tienes la picnoclina, o la vamos a termoclina, vamos de esa manera, más que picno, la termoclina. Si en promedio la temperatura acá y va a una gradiente y es alta temperatura de fondo, de repente vas a tener esta acá arriba y esta más marcada, porque tienes temperaturas más altas acá. El problema con esto, vamos a llegar al extremo. Si comienza a subir mucho la temperatura, de repente esto puede calentarse. Entonces, ya supongamos que está certificado, pero hay traslado de energía de todas maneras, no mediante el movimiento vertical, sino por paso de contacto de materiales. Entonces podría darse en el futuro, de repente esto sube o cambia la circulación de fondo a algunas partes y eso puede llevar a una desestabilización de los retratos. Eso sí puede ser. Con el cambio de esto va a cambiar varias cosas. Posiblemente circulación oceánica en algunos puntos. Entonces sí. Si se calienta, como dice, los retratos se liberaría simultáneamente, ¿no? Millones de cantidades. Ahí tenemos un problema serio. Y ahorita tenemos un problema en Siberia y en el norte de Canadá. Entonces ya si pasa eso, ya pues hay mucho que hacerlo. Luego se va a acelerar hasta nadie sabe cuándo. Porque una vez que se estabiliza ya no hay manera de cambiar esa circulación. Simplemente se va a seguir desestabilizando y sacando, metiendo a la atmósfera hasta que se consume. No hay manera de parar eso. Entonces la idea es no lleguemos a ese punto. Entonces ese es el problema. ¿Alguna otra consulta? Dime. ¿Podría explicar otra vez qué eran los sumidores de CO2? Ah, el sumidero. El sumidero es zonas donde se hunde, y en este caso donde se hunde es en las zonas donde el agua, a la hora que se convierte, vemos acá, el Ecuador, acá, polo, el hielo acá, entonces el agua va al polo, entonces el agua que va al polo, como ya saben, se forma hielo, pero el hielo no tiene sal, este exceso de salmuera hace que el agua sea más densa. Entonces, a la hora que se hunde acá, se hunde con los gases, con oxígeno y con CO2. Entonces, sumidero, porque está capturando CO2 de la atmósfera hacia el fondo del mar.
Pero en las zonas donde hay afloramiento, como la costa peruana, por ejemplo, está botando acá, ya el oxígeno se ha consumido, entonces ¿qué voto? CO2. Entonces son zonas donde aflora CO2. Entonces en este caso es una fuente a la atmósfera de CO2 y un sumidero de CO2 son las zonas donde se hunde el agua. Es únicamente video de circulación. Entonces si eso no hay dinámicas. O sea, entrada y salida de CO2 nomás. Por lo menos no entraría CO2, porque no hay movimiento. Entonces agua entra con gases. Si no entra el agua, no entran gases. Y aquí lo crítico es, para la vida profunda también oxígeno. Porque siempre hay una degradación aerobia. Debería. Y en caso se defiende eso, solo se liberaría Sí, así es. Sería solamente, casi no habría ni entrada ni salida. Entonces, ¿qué ocurriría acá? Si yo tengo además más estratificado acá, esta es la parte superficial profunda, y ya no se mezclara, tienes otro problema. A la hora de que entrar CO2, esto de repente se va a encontrar saturado, porque tú tienes una curva de entrada de CO2 al sistema. Conforme está más saturado, menos CO2 va a entrar. Entonces, una vez que se satura, ya no, pero va a emitir. Simplemente no captura más y de repente se emite, sube la temperatura más. Pero con el paso de la, o sea, no del tiempo, pero conforme se va saturando esta área, este volumen, entonces tú tienes, y no mezcla, o sea, no hay manera que esto se disipe hacia las profundidades, esto no se va a dar. Entonces la tasa de captura de CO2 va a disminuir hasta que puede llegar a cero. Que ya no captura más, entonces ¿qué ocurre acá? Neutro. Y sigue subiendo la temperatura, de frente hasta emite. Pero si se satura la actividad biológica. No, es que aquí ocurre que el CO2 muchas veces es capturado, bueno, puede ser capturado por actividad biológica, sí, pero vamos a ver en la parte final esto de océanos, que conforme sube el calor también cambia la estructura, digamos, trófica de los microorganismos y los fitoplancton, zooplancton, de tal manera que es más difícil que se hunda o se capture CO2 a largo plazo. Y eso se va a ver con las olas de calor. Eso vamos a verlo ahora. Entonces, es todo el asunto, es bastante complejo la descripción. Tenemos acá. Ok, entonces, ¿qué problema está en la desoxigenación? Bastantes. Bueno, el mismo calentamiento lleva a eso, se estratifica el mar, y aparte tenemos esto de la eutrofización cultural, como vemos acá, que matamos nutrientes, tiene cosas a los océanos, a los lagos, a los ríos. Entonces estamos generando problemas más serios. O sea, sumando los problemas que ya tenemos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la parte de desoxigenación oceánica? Hay una zona que se dice el OMS, Oxygen Minimum Zone, la zona mínima de oxígeno. Normalmente es así, ¿por qué? Porque hay actividad de microorganismos y, por ejemplo, hay bichos que se mueren y verticalmente acá se va degradando electrónicamente, entonces se va consumiendo el oxígeno que normalmente hay. Entonces tienes una región, cuando pasa esto, que es disóxica, es lo mismo que hipóxica. Eso no es el problema. Y acá después puede haber oxígeno bacán, pero esta hay una zona hipóxica. El asunto es que conforme se va desoxigenando el mar, sube la temperatura y todo lo demás, esto se va creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Incrementa la respiración, más temperatura, respiran más los bichos. Menos ventilación porque hay más estratificación. Entonces esta zona, por eso, entonces crece, entonces se encuentran porque esta zona se va a ampliar. Entonces el hábitat donde hay oxígeno se va a reducir, significa que los bichos van a tener que vivir en un área menor. Entonces ya hay un problema de hábitat, de tamaño del hábitat, más competencia entre diferentes individuos y especies y cosas así. Entonces eso es un problema. Aparte que si sube más la temperatura, tenemos el problema de que simplemente la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno para la vida más compleja se hace más difícil. Esto ya se ha visto en eventos extremos, no en mar, pero por lo menos en la zona de ríos, en Brasil, con el evento del niño 15-16, por ejemplo, que hubo una sequía espantosa. Entonces los ríos, acá a esta profundidad, bajaron aquí, subió temperatura, entonces mínima cantidad de agua, mucha temperatura, entonces la cantidad de oxígeno bajó cualquier cantidad, a tal extremo que ya no había suficiente oxígeno para los peces, morían con millones. Pasaban los botes ahí flotando millones de peces muertos, no tenían suficiente oxígeno en los ríos como para
aguantar la vida más compleja. Entonces, microorganismos sí, pero no peces. Entonces, fregado. Y eso se podría dar en el mar también, en caso de que llegue a un extremo, ¿no? Es más difícil que llegue por ahora. Pero no creo que... Yo creo que en el anterior, cuando decía ventilación reducida debido a que hay menor circulación, ¿no? Por debido a la temperatura. Perdón. O sea, ventilación reducida porque debido al incremento de la temperatura hay menor circulación siempre. Por eso. Claro, menor movimiento vertical en los polos. Entonces, como hay menos ventilación, entonces simplemente hay menos entrada de oxígeno. Menos entrada de oxígeno y encima incrementa la respiración, peor todavía. O sea, si hay poco oxígeno, menos ventilación, entra menos oxígeno y sin más respiración, peor todavía, se achica más el área donde hay oxígeno. Toda esta zona anóxica se va a incrementar, se va a ampliar. Y aquí otra cosa. ¿Dónde entra mayor cantidad de CO2? Y con esto queda más claro todavía que en las aguas más frías es donde hay mayor cantidad de disolución de gases. ¿Dónde se acidifican más los océanos? En los polos. ¿Por qué? Porque es más frío. Entonces, en aguas más cálidas se absorben menos gases. En aguas más frías se absorbe mayor cantidad de gases. Entre los gases que se disuelven es el CO2. Y el CO2 lleva a la acidificación oceánica. Es por eso que la acidificación se da mayormente en la zona de los polos, más fuerte. En todo el mundo en general, pero más fuerte en la zona de los polos, que es más frío. Lógico, hay un exceso, porque esa acidificación, ¿por qué se da? Porque si estuviésemos en equilibrio, vamos a poner de esta manera, tendríamos la atmósfera, este es el océano. Si estuviésemos en equilibrio, entonces tendrías que hay una cantidad de CO2 que entra y una cantidad de CO2 que sale. Equilibrio 1 a 1, pasa nada, se mantiene el pH. Pero como estamos generando presiones, estamos emitiendo poquita cantidad de CO2 de manera directa e indirecta, entonces tú tienes mucho más CO2 que está presionado hacia acá. Entonces, por diferencia de presiones parciales, la presión parcial del oxígeno del CO2 acá arriba es mayor que la presión parcial, entonces entra mucho más CO2. Entonces ahí viene el problema de la acidificación. Para buscar el equilibrio de gases entre la parte de la atmósfera con el mar, entonces hay mucha presión acá, va a presionar a que se difunda o digamos se disuelva mayor cantidad de CO2. Y en aguas más frías, más todavía. Pero naturalmente se disuelve en aguas frías en el polo. Ah, sí. Es que naturalmente, si tú tienes el equilibrio, vamos a separar el equilibrio. Vamos a suponer que no hay actividad antrópica. No hay actividad antrópica, estamos en equilibrio. Tienes una cantidad de CO2 y una cantidad de CO2. Ya, si vamos a separarlo por regiones, tropical, polar, ok. Entonces tú vas a hacer que en la polar se va a entrar así y en la tropical va a entrar así. Pero como equilibrio es un equilibrio. Lo que entra en general es igual a lo que sale en general. Prácticamente por la corriente en campo. Aquí porque por agua fría entra y por el movimiento vertical y por la zona de afloramiento acá hay aguas más cálidas, pero en términos generales mantiene un equilibrio. ¿Okay? Creo que es un equilibrio donde hay diferencias regionales. Unas son las botas, otras son las hembras, pero equilibrio en términos generales. Profesor, disculpe, Dime. si en las aguas frías ingresan CO2, ¿en qué forma saldrían en las aguas, digamos, calientes o de mayor temperatura? ¿En qué forma Porque sale? para que lleguen en equilibrio. ¿A qué te refieres? Es que si hubiera un equilibrio, se ingresa una cantidad determinada de CO2 Acá. Y sale una cantidad determinada. Ese es en todo el océano en general. de misma forma. Claro, ese no es el problema. Sale como CO2. Porque es una dinámica. Así como ustedes han visto en balances químicos, que hay entrada y salida. ¿Sí? Esto es un fluido, entonces por aquí entra igualito. Entonces entra igual CO2, sale CO2, hay un equilibrio dinámico. Pero si vamos a separarlo regionalmente, la zona polar donde entra y la zona tropical donde sale. Entonces el equilibrio final es igual, 0. No, entonces ahí se mantiene pH y nada más, no hay problema. Pero si le metemos actividad antrópica, o acá en general, lógico, va a afectar todo. Entonces, por la estratificación, todo va a entrar menos y va a salir más pronto. Claro, va a entrar más en los polos, sale también acá, pero ya rompiste el equilibrio. Entonces se va a concentrar mayor cantidad de CO2 porque tiene presión parcial mayor acá que acá. Entonces va a buscar el equilibrio
Si solamente subiéramos una vez un poco de emisiones de CO2 antrópico, que es una cosa, un punto en el tiempo, ya, entonces poco a poco regresa el equilibrio. Pero si tenemos un problema de que seguimos metiéndole, ya no llega a encontrar el equilibrio. Entonces va a seguir entrando, ¿y dónde va a entrar más? En la zona polar, que es donde entra. Entonces por eso que aquí se acidifica más, siempre se va a acidificar más, pero si no hay equilibrio se va a acidificar mucho más. Dime, Eva. Entonces, una consulta. Entonces, con la actividad antrópica se incrementa esta absorción de CO2 en los polos, pero en la parte tropical no aumenta. En la parte tropical, por el calor, no, o sea, va a ser más que nada emisión. O sea, así haya actividad antrópica o no. Mira, si hay demasiada diferencia de presiones parciales, puede ser también que entre hasta que se sature, pero se va mucho más a entrar en aguas más frías. Pero ¿sabes qué? Con la actividad antrópica hace que también ingrese. O sea, porque tú vas a ver que el pH del océano en general va a bajar, pero donde va a bajar más es en las zonas más frías, porque tú tienes mucho mayor entrada de CO2 ahí. Esto vamos a ver eso. Miren, por ejemplo, acá. El pH se supone que va a bajar por todos lados, pero es mucho menor la bajada en zonas tropicales y mucho mayor la bajada, la disminución en zonas más polares. ¿Por qué? Porque lógicamente las aguas más frías tienen mayor capacidad de capturar CO2. Entonces, ¿qué está pasando con la acidificación? Así como se ha visto la curva de Killing, subidas y bajadas, igualito acá. Sube y cada vez es mayor cantidad de CO2, pero el pH del mar cada vez está más bajo. Entonces, hay un problema ahí. El pH está capturándose más, está bajando el pH, y aquí tiene esto unas consecuencias bastante serias. Miren, por ejemplo, entra más CO2, reacciona con el agua, ácido carbónico, bicarbonato, y queda un ion, protón libre dando vueltas por ahí, que eso es lo que le baja el pH. Aunque le metas una cantidad, vamos a suponer una cantidad infinita de CO2 al agua, vamos a suponer eso, el pH nunca bajará mucho. Bajará pues a 7, ¿no? Sí, 7, estamos ahorita 8.1, creo que 8.1. Bajará, pero no porque le metas una cantidad infinita de CO2, vamos a poner que una cantidad infinita de CO2, esto no va a bajar pues a 3, a 4, no es un ácido fuerte. El bicarbonato es un ácido débil, lo más que llegar pues a 7, no llegará más. Pero las implicancias en términos de la vida animal sí son fuertes. ¿No te van acá? Entonces vamos a usar esta gráfica que está acá. Miren, por ejemplo, acá. Me hubiera gustado la gráfica más grande. Vamos a hacer una cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos acá. Entonces, miren, si se va acidificando, significa que está bajando el pH. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá carbonato, este es CO2 disuelto. CO2 disuelto, carbonato, bicarbonato. ¿Ok? Miren que el bicarbonato es estable hasta el pH 6 hasta el pH 8 y pico. Entonces, estamos acá más o menos 8.1, 8.2. Si esto sigue bajando, ¿qué es lo que va a disminuir? El carbonato, bastante fuerte, mientras que el bicarbonato se mantiene igual. También lo que sube es la cantidad de CO2 disuelto. Pero el CO2 disuelto, a diferencia del carbonato, el CO2 disuelto no es biodisponible. Entonces, si cambia de carbonato a CO2 disuelto, tienes una menor cantidad de carbono disponible para los bichos. ¿Y quiénes sufren? Los que arman conchitas. Porque ellos requieren carbonato. ¿Qué cosa es CO3 menos 2? Ellos quieren eso con el calcio formar el carbonato de calcio. Si no tienen esta disponibilidad, hay un problema. No pueden formar conchitas.
vas a tener un montón de CO2, lo disuelto. Y el bicarbonato se mantiene igual, porque por acá el cambio acá en el pH en este nivel casi no va a cambiar la concentración de bicarbonato, lo que se va a aumentar un montón es CO2 disuelto. Entonces eso sí les trae problemas a los bichos que forman conchas. Entonces aquí se va a ver eso. Miren cómo va cambiando, acidificación oceánica. Entonces aquí está ocurriendo antes, por ejemplo, la acidificación, un montón de formación de esto. Actualmente son más pequeños y después se va a poner peor. Acá hay un caso de un barco que tenía en el año 1875 que encontraron esto, ¿cómo se llama esto acá? O este bichito que es una especie de, no sé si un copoletóforo, uno de esos, que tiene un montón de, tiene su conchita de parte calcárea externa, entonces tiene un grosor determinado cuando la atmósfera era 280 ppm en esa época. Entonces se formó en esa época bacán. Para el 2011 agarraron otro bicho de la misma especie y tenía la conchita mucho más delgada. Miren la diferencia, 28 más o menos, este casi 29, este con suerte 15. O sea, casi la mitad. ¿Por qué? Lógico, ha bajado la cantidad de carbonato, ya no puede formar su caparazón, pero tienes un montón de sodio isótopo, no tiene la capacidad de formar porque no está ionizado. Entonces no puede formar su caparazón. Entonces ahora es más delgado. Y se ha hecho experimentos con diferentes bichos, cada vez con más acidificación o aguas más ácidas, y aumento que simplemente no, ni siquiera pueden formar. ¿Y eso qué problema trae? N. Primero, ellos necesitan vivir y gastan energía para formar su concha. Entonces, si estoy gastando mi energía solamente para tratar de formar mi concha, porque si no tengo concha no puedo vivir, entonces ya no puedo tener fuerza para reproducción, por ejemplo. Entonces, toda mi energía me la tiro para formar mi concha y sobrevivir como individuo, porque el otro no requiere energía. Entonces, hay varios problemas ahí. Y lo otro, ya si no tengo ni siquiera la energía para mantener mi conchita, desaparezco como individuo. Y si pasa con todos, desaparezco como especie. Pero también, o sea, hay varios problemas que se generan en base a eso. Entonces, todo un asunto este de la acidificación oceánica y altero la cadena trófica. ¿Por qué? Porque estos bichos que están acá, o sea, cualquier bicho que use, digamos, carbonato de calcio, estos acá son, si no me equivoco, son los corales que requieren mucho CO2, mucho carbonato, perdón. Entonces, estos corales también hay un problema. Los corales, a la hora que se ven afectados, sea por las olas de calor, o sea por esta acidificación oceánica, que lleva a blanqueamiento al final, son los ecosistemas más ricos en términos de biodiversidad en el mar. Entonces, si estos pierden, el mar pierde un montón. Entonces, también hay un detalle ahí. Ok, entonces el calentamiento global tiene una serie de problemas. Y ahorita ya hemos visto la parte de acidificación, hemos visto la alteración de la circulación oceánica. Y vamos a cambiar de PPT. Esto ya fue cambiado. Mabel se encargó de quitarme mis títulos. Vamos a regresar a esto. Ya. Acá. Aquí viene la alteración de la bomba de carbono oceánica. ¿Qué es la bomba de carbono oceánica? Es la dinámica del carbono que pasa por lo que son las... Bueno, en realidad no son de especies, ¿eh? Hay una dinámica de carbono que es para que el océano en sí lo capture, ya, por que tenga de alguna manera. Y la bomba de carbono oceánica puede ser física como biológica. Cualquiera de los dos. Física es más que nada una interacción muy directa entre el agua y ciertas reacciones ahí, muy físicas. No hay tanto problema por ese lado. Lo importante es la biológica. Una bomba de carbono biológica, ahí tiene varias cosas. Desde migración vertical, por ende razones que vamos a ver, y al final cierta cantidad se va al fondo, entonces hay una zona de captura y otra forma ya que se sedimenta y pasa al fondo oceánico. Pero esa cantidad en realidad que va al fondo oceánico es mínima. Lo que tú tienes es que la mayor parte del material se queda en la columna, aunque unas son secuestradas por lo menos 1000 años, otras se mantienen en la dinámica acá arriba, y una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, en la que va al fondo. Aquí, por ejemplo, donde vemos, acá. Miren, por ejemplo, toda la cantidad de carbono que entra, 0.3% va al fondo del mar. Todo lo demás queda reciclado o se mantiene en la columna. No llega al fondo del mar. Entonces miren los tiempos que dura cada cosa. Cuando llega a cierto nivel de profundidad, los que no terminan en los sedimentos,
demora 1000 años en emerger. O sea que es capturado, se mantiene mucho tiempo y todavía hay un montón de espacio para eso. Otros que son de tiempo más corto, y otros ya muy superficiales, que son 10 años y algunos ya la dinámica es muy corta, mucho menos de 10 años. Entonces aquí hay un proceso físico que va en la parte de arriba, gravitacional, que vamos a ver qué es eso, vertical también, hay varias razones por eso, entonces vamos a ver ese detalle. Miren por ejemplo acá, hay ciertas cosas que ayudan o no que haya una bomba de carbono bastante activa. Uno de los elementos más clave es las ballenas. Uno dirá, ¿ballenas qué? La ballena, primero, come las profundidades. Entonces, normalmente la parte más superficial suele no tener muchos nutrientes. Entonces, ¿qué hace la ballena? Hace sus caquitas. Pero las caquitas de ballena son señoras caquitas. Entonces, hay un montón de nutrientes que van a la superficie y eso enriquece en términos de nutrientes toda la parte superficial. Y como es bastante, entonces estamos trasladando nutrientes de cierta profundidad a la parte más superficial. Entonces se genera toda una dinámica biológica en la parte más superficial. Claro, cuando la ballena muere es una carcasa gigantesca que se va hundiendo al fondo. Entonces por la profundidad misma, lo más probable, con estos cuerpos grandes, parte se va a descomponer en el camino y va a llegar una cantidad en el fondo. Aquí por ejemplo animales grandes suelen morir y priman al fondo por lo menos parte de... ¿Vamos acá? Dead fall carbon. Entonces tienes animales grandes. Es más fácil que estos patas se hundan por el tamaño, ¿no? Y simplemente no va a haber suficiente cantidad de tiempo para que los bichos los degraden mientras que se va hundiendo. Eso es un hecho. Entonces miren por ejemplo el tipo de plancton y su potencial para la migración vertical de carbono. Entonces aquí tenemos varias cosas. Tenemos cocolitóforos, en realidad cocolitóforos chiquitos, pero vamos al hecho aquí, lo que importa es la agregación. Se juntan en grupos y estas manchas se van hundiendo como grupo. Este es un terópodo que tiene conchas grandes. Foraminíferos también parecido acá, pero digamos somos chiquitos y no forman agrupaciones tanto como acá. Y los obstáculos que van cayendo solitos. Entonces, el que menos va a las profundidades pues este y al final este. ¿Y este por qué? Porque las conchas son más granditas, más densas, entonces se hunden. Entonces tú tienes que en el camino superficie, fondo. Entonces aquí está el terópodo, que es el más grande, terópodo, se hunde, vas a tener bacterias que van a querer comerse en el camino. Pero como es grande, denso, su velocidad de hundimiento es muy rápida, entonces una mayor proporción va al fondo. Acá vamos a suponer pues una X proporción, X porcentaje va al fondo. Vamos a ver el último, que es el ostrácodo. Este, como es más chiquitito, no tiene tanta material calcáreo, que todos tienen algo. Entonces las bacterias van a atacar a estos tipos y poco a poco el medio camino ya fue consumido completamente. No va a llegar al fondo, casi no llega nada al fondo. Intermedio, el de acá. ¿Por qué? Porque los cocolitóforos son como grumos. Entonces, lógico, la bacteria va a atacarlo y todo un grupo muy grande se va a disminuir, pero al final va a llegar siempre un cachito porque no tiene la bacteria tanta capacidad porque estamos dando un grupo grande. Uno se hace más denso además porque se pegan otras cosas y termina hundiéndose y algo cae en el fondo. Entonces, si vamos a ver qué especie nos conviene en términos de calentamiento global, esta nos conviene. Porque lógico, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué nos conviene eso? Porque ¿de dónde viene el CO2? Viene acá. Viene acá, entra el agua y se forma CO3 menos 2. Entonces, al toque del bicho, lo captura para formar su conchita. Sea CO3. Acá. Entonces yo ya saqué este CO2 de la parte más superficial. Entonces una vez que el pata se muere, sale acá y me deja un espacio para que entre otro CO2. Si no hubiera esto, o fuese como el chiquitito, todo se recicla acá y en esta columna se mantiene la misma cantidad de CO2. Entonces la posibilidad de que entre más CO2 es menor. Si por este lado se muere, se hunde, ya salió de esta parte. Ya quedó en la zona de secuestro. Entonces me deja un espacio. Es como que tengo un espacio acá
aquí entre CO2. Si este CO2 no sale de la zona de secuestro, no sale de esta zona de acá y no entra a la zona de secuestro, ya no puede entrar porque ya está ocupado por CO2. Él tiene que salir, dejar el espacio en blanco para que entre otro CO2. ¿Ok? Ese es el juego. ¿Está clara esa parte? Pero anteriormente no habló de que tenían dificultad de formar concha por la acidificación del océano. Claro, cada día más, pero digamos que esto no ocurre normalmente. Esto debería ocurrir siempre. Pero si yo acidifico esto, va a haber problemas. O sea, esto que se ve acá está siendo alterado por la acidificación. O sea, quítale la acidificación, este es lo normal. O sea, que por decirlo, de captura el CO2 y lo lleva al formar. Y lo lleva a profundidades. Pero si yo lo voy acidificando, lógico. Entonces, yo tengo mi curva, que va a bajar a esto y va a subir el otro, entonces yo voy a tener menos esto y más del otro. Entonces, más acá, esto mucho menos. Entonces, simplemente la capacidad para formar conchita va a ser menor. Entonces, esto que antes se daba bastante ya se va a dar mucho menos. Ya se está dando menos. Entonces ya no llega a cero, pero se está dando menos. ¿Ok? Esas son posiciones normales, ¿no? Ya si le metes acidificación no hay un problema. ¿Claro? ¿Dudas? Una escala de dudas. Sí entendí el normal. Ah, ya. El otro. ¿Cuándo estoy entendiste? imaginando. ¿Cuándo? Cuando se acidifica. Claro que yo tengo esto acá, pero si se acidifica, vamos a ver la curvita. Acá. Estamos acá en este punto. Tengo esta disponibilidad de carbonato. ¿Ya? Esta es CO2 disuelto. Si vamos a suponer que baja acá, la curva está por acá. Entonces voy a tener mucho menos carbonato. Entonces la capacidad que tiene este pata para formar su carbonato de calcio es mucho menor. Entonces mis conchas no van a estar grandes, entonces la capacidad para botar material fuera de la zona va a ser mucho menor. Y se va a hundir más lento, ¿no? Posiblemente, peor todavía, Más débil. más débil. Si la conchita es más delgada, lo vamos a poner que tenga menor densidad. Ajá. Si tiene menor densidad, entonces la capacidad de hundimiento va a ser, ¿sabes? La velocidad a la cual se hunde va a ser más lenta. Es posible que no llegue al fondo. Así es. Entonces de repente las condiciones que se dan ahorita de esto terminan siendo como esta o como esta. Y se saturaría ese estatus. Se saturaría el estrato superficial y aumentaría más CO2. Todo se acumularía afuera y aumentaría más la temperatura de la atmósfera. Así es. Si eso le quitan, si eso encima le pones que los barcos tienen menos aerosoles, los combustibles, peor todavía. O sea, estamos jugando acá con fuego. O sea, además, son una combinación de cosas que están interactuando. Entonces esa es la parte más peluda. Entonces aquí vamos a ver lo que es ola de calor oceánica. Pero hasta este punto está claro el asunto. ¿Tiene alguna consulta, una duda? Pues un montón de material en pocos minutos. No se queden con las dudas. Si tienen dudas, vayan y me preguntan, van a la oficina y me preguntan y cosas así. Me mandan un WhatsApp y me dicen, profe, tal día puede estar, o qué día puede estar para hacer una consulta. No esperen a que pasen los exámenes, los pasos, o sea, las consultas son antes. Porque yo ya sé que hay buena cantidad de ustedes que están en problemas, por notas. Entonces, claro, en la clase de Mabel están peor. Pero vamos al hecho de que en general no están muy bien, ni uno de los grupos. Entonces, no esperen al examen final cuando ya no haya nada que hacer para recién preocuparse. ¿Okay? Ola de calor oceánica, ¿qué es? Eventos prolongados de agua oceánica extremadamente cálida con impactos devastadores en ecosistemas marinos. Ahorita justo vamos a ver todas las cosas que hemos hablado. Se va a dar parte, por lo menos, va a trasladar esto. Aumento alarmante de olas de calor oceánica. Sí, en realidad la primera que se ha visto o se ha tomado en cuenta fuertemente fue en 2013. Este pata que está acá. Antes no se había considerado las olas de calor oceánicas. Recién aquí fue tan enorme el asunto que comenzaron a analizarlo y después comenzaron en base a eso a ver qué otros eventos han habido antes que ese. Porque se veía como una especie de evento niño y cosas así raras.
y terminando siendo también olas de calor oceánicas. ¿Cuál es el impacto de esto? Fortalecen tormentas tropicales y huracanes. Esa es la parte más tropical. Acá no se va a dar. El día que haya un huracán, ya es el fin del mundo con nosotros. Aquí no estamos preparados para nada. Aparte que nunca, porque tenemos el mar frío. Dudo mucho que alguna vez haya, pero nunca se sabe. Causan cambios a gran escala, ¿sí? Migración de peces, por ejemplo, colapsos de bosques de algas, blanqueamiento de corales, dependiendo de dónde se ubica. Si está en la zona de coral, va a matarlos. Y eso es lo que está causando más desaparición de corales en el mundo. Las olas de calor. Más que calentamiento global, per se, más que la acidificación oceánica, las olas de calor oceánicas son las que están llevando a la mayor desaparición de corales. Y también mortandad de aves marinas. Claro, aquí tenemos que ver otra cosa con la mortandad. La mortandad tiene que ver también que no hay alimento. Entonces se calienta el mar, no tienen que comer. Por otro lado, de manera indirecta, también tenemos que hay zonas en el mar, donde también se ha dado la zona de calor, que también tiene un montón de plásticos que flotan, y los bichos comen plásticos y se mueren por un exceso de consumo de plástico. Pero el más fuerte es, y ya hemos visto alguna vez en eventos niños, ustedes no sé si han visto pelícanos que están por cerca en Lima, diferentes chuchos que no deberían estar acá. ¿Por qué? Porque el agua está tan caliente que no tienen comida. Tienen que buscar cualquier lado alimento. Y también a veces muriendo porque no tienen dónde diablos sacar comida. Porque los peces que ellos consumen ya no están en la superficie, se han ido al fondo. O han ido al sur. Entonces, ¿qué buscan? ¿Qué encuentran? Los que van a la playa, a agarrar la comida de alguien. Entonces, sí, ya no es muy chistoso para el pobre bicho. Y después encuentran bichos muertos por todos lados. Pues no han llegado a comer nada y se mueren. Extremos repentinos tienen impacto más fuerte que los cambios graduales. Sí, es como por ejemplo, una cosa es que cada año nos subamos, vamos a suponer Lima, suba 1 grado de temperatura, ya, cada año. Es un poco pesado, pero te puedes ir aclimatando. Pero se imagina que ahorita tenemos esta temperatura y el próximo año tenemos pues 50 grados. Alguien se mete una sencochada bien fea. Tendrías que uno vivir bajo el agua, porque la verdad es que 15 aguanta 50 grados. Es un clima de Lima que normalmente si tenemos 32 es gran cosa. Y se imaginan 50 con la humedad que tenemos en Lima. Apestoso. Pero sí, yo me voy de Lima. Ni loco, no aguanto Lima. 50 grados es demasiado. Ya 32, 33 es bastante feo. Pero 50 ya es demasiado. Yo aguanto el frío, pero no aguanto el calor. Ok, ¿cómo se detectan las zonas de calor? Anomalías. Como es acá, que se excede el 90% de las temperaturas promedios que tienen, o picos normalmente que tienen, durante por lo menos 5 días. Ya cuando llegas a ese extremo, entonces ya eso se considera ola de calor. Entonces eso fue lo que hicieron después de analizar este caso de 2013-2015, y vieron en diferentes momentos cuándo han habido olas de calor. En el Mediterráneo acá, el Niño costero famoso fue una ola de calor oceánica. Entonces, ha habido varios casos ya en los últimos tiempos, no es muy común que digamos. Entonces, sí, está dando cada vez más intenso, además, no solamente más extenso, más intenso y más frecuente. Entonces, tenemos la cosa que está poniendo medio bravo. Para mí, el punto de quiebre climático ha sido el 98. Niño 98 ya, a partir de todo comenzó a volar. Ese fue un super niño también. Ok, impacto de las olas de calor oceánicas en el blanqueamiento. Miren, por ejemplo, se vio el bleaching. Bleaching es blanqueamiento. Entonces, cómo esa zona de corales se ha visto fuertemente afectada en diversas partes del mundo por las olas de calor que han habido. Entonces, las olas de calor, y en Australia, que es una cuestión turística, la cuestión de el mar de Sargasso, no sé, por ahí un montón de corales enormes, también está siendo fuertemente afectada por las olas de calor y tiene miedo de que toda esa parte desaparezca. Porque el blanqueamiento quiere decir que se pone blanco. O sea, todas las especies que están ahí mueren y se blanquean. Entonces, vamos a ver una imagen si quieren, vamos a zapear. Salimos. Imágenes. Miren cómo se blanquea. Esto indica que está muerto. Great Barrier, aquí está este de Australia. Normal, muerto. Entonces, cuando es normal tiene un montón de vida. Cuando está muerto no tiene nada. Simplemente ya blanqueó, se murió, ya no almacena nada, no tiene la diversidad de vida que debe tener. Entonces, sí, es todo un problema. Ya, ahí están muertos completamente.
Moderate, acá lo tenemos por aquí. El ola de calor famosa que llamó la atención y por eso sí, está enorme. Todo el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos. Una cosa gigantesca. Entonces miren por ejemplo las olas de calor, las consecuencias de esta ola de calor en lo que es el noreste del Pacífico subártico, un caso particular. Entonces habla por ejemplo de small, large, asociado a partículas, F vía libre. Miren cómo era la estructura trófica, por favor, vamos a agarrar acá como bonito. Vamos. Miren cómo era la estructura trófica. Entonces condiciones normales tienes mayormente fitoplancton grandes. ¿Por qué grandes? En términos de transporte de carbono. El grande va a bajar más rápido y el grande va a demorar más en degradarse. Si yo tengo, vamos a suponer, tengo bichos o fitoplancton con la misma densidad, pero ambas se unen. Una cosa es uno así de tamaño, otra cosa es de tamaño. Entonces lógico, los bichos van a comenzar a atacarlo de afuera para adentro. Y en un momento dado simplemente ya no hay nada. De bolito va a comenzar a atacarlo acá, pero es más grande pues. Entonces va a durar mucho más y lo más probable es que llegue al fondo todavía más chiquito, pero ya no ha tenido la capacidad de las bacterias para degradarlo. Entonces esto sí puede salir a zona de secuestro, por el tamaño. Por eso tienes large y small, y tienes una diferencia entre uno y otro. Entonces miren cómo en las condiciones normales es más grande acá, igual que zooplancton, mayor proporción de grandes. En lo que es procariotas, vida libre pocos, y lo que es luego suspendido no estés asociado. Asociado tienes mucho más. Asociado quiere decir grupos, cúmulos. Entonces, y acá al final, material orgánico particulado tenemos en suspensión y en hundimiento. Miren suspensión, hundimiento tiene más. Miren cómo cambia con una ola de calor, heat wave conditions. Entonces, cómo cambia acá. Tienes mucho menos grandes en fitoplancton, mucho menos grandes en zooplancton, más de vida libre que asociados, y al final mucho más en suspensión que en hundimiento. Entonces, ¿qué significa para lo que es el ciclo de carbono? Mucho menos carbono son pues. Entonces, si yo tenía un ecosistema donde había una cantidad de carbono grande que se hundía, le pasa una ola de calor. Si antes una cantidad así pasaba a la zona de secuestro, más o menos grande, una ola de calor baja y va a ser chiquitito. Otro cambio estructural que han habido. De grande pasa pequeño fitoplancton y ahorita es zooplancton. Acá más eran pocos de vida libre y mucho más asociados, ahora eran mucho más libres que asociados. Entonces más se hunde que en suspensión. Aquí tiene mucho más en suspensión que se hunde. Entonces es mucho más fácil que las bacterias acá hagan que el carbono secuestrado disminuya fuertemente. Y más actividad, lo más probable es que también esta área acá más anóxica, menos oxígeno. Entonces, todo un problema. Y lo peor, una vez que se cambie esa estructura, que regrese hasta la forma anterior es muy difícil y demora mucho más. Entonces, ya cambié de estructura trófica, eso va a demorar mucho más en regresar. O sea que yo una vez que entré a esta etapa, que regrese a esto es bien difícil, toma mucho tiempo. Entonces, es como destruir un edificio con dinamita. Construirlo nuevamente me toma mucho más que destruirlo. Entonces, igualito. Armarlo de nuevo, que se rearme el nuevo sistema toma mucho más tiempo. Y encima peor, ahora que están habiendo olas de calor continuas, con poco descanso entre una y otra, entonces no le das tiempo a los ecosistemas de recuperarse. Entonces es todo un asunto. Entonces están interesados, acá tienen un artículo que pueden leer. No están obligados, ¿no? Yo pongo acá en algunos casos pongo la referencia para que si están interesados pueden acceder a esto. Si no pueden conseguirlo directamente, vayan al, ¿cómo le dicen esta paginita de la serie esta? Sci-Hub. Entran a Sci-Hub y lo sacan. Yo todo saco Sci-Hub. Porque hay muchos artículos que no tienes acceso. Claro, cuesta, pues no vas a estar pagando $40 cada uno. La universidad no paga la suscripción. ¿Ah? La universidad no paga la suscripción. No pasa nada en la universidad. Antiguamente, de vez en cuando la universidad entraba a esa nota, pero ya hace mucho tiempo que no. O sea, entramos a Science Direct sin problema, pero cuando Science Direct pasaba el año le decía ya pues, ¿van a comenzar a pagar? No, ya no quieren pagar. Pero es tan fácil, podían pedirle al Ministerio de Educación que dé plata para todas las universidades públicas, por ejemplo. Quien tenga correo de la universidad institucional, puedan bajar artículos libres. No quieren pagar, pues. Y después dicen, sí, hay que promover la investigación. No te dan las herramientas, en muchos casos.
Y después, ni siquiera para la parte de información que tú tienes que buscártelas. No hubiese Sci-Hub, no se puede bajar casi nada. Tenemos la suerte que tenemos un Sci-Hub. Si no fuese por eso, ni siquiera podríamos bajar artículos. En muchos casos. Entonces, si ese es, después se llena la boca con que hay que fomentar la investigación. No comienza con lo básico, que es ponerte información disponible. Entonces no pueden esperar tampoco que uno sea mago, ¿no? Entonces, no es así. ¿Qué pasa, señor Echevarría? ¿Ah? Nada. No puedes, si dices algo, tienes que decirlo para el público. No es solamente el rector, yo sé que el rector es una desgracia, pero vamos a, en general, esto viene hace mucho tiempo, hace por lo menos 12 años, 13 años. Sí, yo tengo una colada. ¿Ah? Yo tengo una colada del tema, o sea, ya viene de atrás. Viene mucho tiempo atrás y no se han preocupado, porque yo sé que en la San Marcos y en la Uni, hace mucho tiempo sí tenían acceso. Nosotros no teníamos acceso. O sea, ya no es a este rector le puedo echar muchas culpas, pero eso no. Aunque siendo rector, él también podría negociar para que tuviéramos información. Lógico, no le quita mérito. O sea, no comenzó con él, pero puede remediarlo. Que no lo haga es otra cosa. Entonces, ya, no hablemos de nuestro estimado, porque sí, hay muchas cosas que no hace bien, por decirlo de una forma. Ok, impacto de la estructura trófica en la exportación de carbono igualito parecido a esto. Entonces, ¿qué está dando? Con el calentamiento global, en este caso ya con el calentamiento global per se, no ola de calor, sino calentamiento. Entonces, hay diferentes formas o estructuras, número de individuos, porcentajes de animales y plantas que ayudan o no a que se exporte carbono. Miren, por ejemplo, cuando tú tienes, en este caso, esta combinación que se llama latitudes altas, donde tienes poca bacteria, es donde se da la mayor cantidad de exportación de carbono. En este caso, acá también se da un montón, claro, tiene mucho más bacteria, pero esta es una cosa medio rara, casi no se da, es insignificante en términos generales, que alta productividad y alta exportación. En este caso, poca productividad, low productivity, pero alta exportación. Y aquí la clave es low abundance of bacteria. Entonces aquí tienes ese crítico. Aquí en realidad esto no hay que tomar mucho en cuenta porque es tan insignificante estadísticamente que no es nada. Pero como dice acá, se da con una alta concentración de mesozooplancton. Entonces sí. Pero este caso es el más interesante porque para mí, personalmente hablando, cuando tú tienes un sistema con poca bacteria, entonces hay poca degradación. Entonces en condiciones que son latitudes altas, pues significa que el porcentaje es bastante alto en términos generales, no aquí con una 4% menos. Mientras aquí cuando tienes un sistema que tiene varias cosas, pero aquí mayormente mucho zooplancton, mucha bacteria, entonces tienes una combinación de los dos, impide digamos, que el carbono migre a zona de secuestro. Acá poco zooplancton y poca bacteria. En este caso que es proporcionalmente el más importante, las condiciones más importantes para que simplemente se exporte. Es poca productividad sí, pero es el más importante. Como le digo, es un error estadístico, casi no se producen más cosas muy pequeñas. Entonces el más importante para que podamos tener una bajada de carbono en términos generales es que haya poca abundancia de bacterias o plancton en zonas de poca productividad para que se exporte más carbono. Lógico que la bacteria ayuda a degradar, entonces menos bacteria no va a degradar mucho más, va a viajar. Y aquí impacto de las olas de calor oceánicos en diversos ecosistemas. La ola de calor oceánico, miren por ejemplo en este caso particular, este es el artículo de Osmeo. Entonces el bleaching, mientras mayor ola de calor, más tiempo dura, peor es lo que es el blanqueamiento coral. La densidad del seagrass, que es un pasto oceánico, no sé cómo se llama en castellano. Entonces va bajando la densidad fuertemente conforme pasa el tiempo, o mayor cantidad de días con ola de calor. Esta giant kelp es una especie de yuyo gigantesco, que en California, si la ola de calor dura más, también lo que es la biomasa también disminuye fuertemente. Entonces son impactos sobre la parte biológica, en la ola de calor en términos de mayormente, en este caso plantas y en este caso coral. Y aquí tienes otro factor que nos ayuda. Sí, somos tan generosos y tan, no sé, pillo por decirlo de una manera, siempre hacemos cosas para empeorar el asunto. Entonces los plásticos, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora a nivel mundial, estamos trabajando mucho en lo que son nanoplásticos ahora, no solamente macro, micro, sino nano. Entonces
eso tiene sus problemas. Y el plástico, no vemos gran parte del plástico en la superficie, porque ya casi no hay una cantidad determinada. Vemos casi todo el plástico está en la columna, porque también hay algunos en el fondo, pero la mayor parte del plástico está en toda esta parte de acá. Sube y baja de vuelta, ¿por qué? Porque a veces tiene, se adhieren plancton, yuyos, cualquier cantidad de materiales, y a veces se pierde, entonces está subiendo y bajando. Entonces, dando vueltas por esta zona. Y el plástico per se no se degrada, se fractura, se fragmenta. Entonces aquí tenemos bolsas, latas, no, latas no es un plástico. Pero tenemos N cosas que están dando vueltas, esto es lo visible, y tenemos una cantidad enorme que es invisible. Y plásticos y la bomba de carbono oceánica. También el plástico, los plásticos influyen en la bomba de carbono oceánica. Este es un artículo de Shen, del año 19. Evidencia de que los microplásticos interfieren en la bomba o con la bomba de carbono. Afectan la fotosíntesis y el crecimiento de fitoplancton, ¿sí? Impiden el paso de la luz. Ustedes sí ayudan. En determinados lugares se afecta un montón. Afectan el desarrollo y reproducción de zooplancton, porque como estamos hablando de micro y nanoplásticos, estos patas lo absorben como si fuese alimento, entra al sistema digestivo y afecta. Los microplásticos interfieren con la bomba biológica de carbono también, pues, justo como consecuencia de estos dos. Primero, menos fotosíntesis, porque están tapando la entrada de luz, y la entrada de luz en cualquier lado, en la zona fótica, como le dicen, es de superficie hasta más o menos 200 metros. 200 metros de profundidad de la zona fótica. Esa zona de máxima penetración de luz en aguas totalmente limpias. Claro, si tú tienes un montón de material ahí puede ser 1 metro, ¿no? Pero vamos a hecho que si tú no tuvieras nada que impide el paso de la luz, 200 metros es el tope, no llega más. Entonces tú vas a ver como máximo plantas creciendo a 200 metros de profundidad. Por esta no vas a ver nada. En mar muerto. Ok, y aparte los microplásticos podrían interferir con el secuestro de carbono en el fondo del mar. Entonces, un poco diagramas. Eso es lo que ustedes deberían hacer con toda la información que leen o artículos. Hagan diagramas, así como yo les pongo diagramas, ustedes ponen diagramas con ideas clave. Entonces, diagramas de ideas clave, ya lo demás es anexo. Pero si conocen, dejan bien el diagrama con ideas clave, lo demás es un chiste. O sea, por eso voy a meter un anexo sobre eso. Ok, impacto de los microplásticos en el metabolismo zooplancton. Miren, por ejemplo, tasa de ingestión, número de copépogos por día o peso, microgramos de copépogos. Miren, por ejemplo, los que han absorbido microplásticos tienen menor capacidad para absorber en términos de número, en términos de masa. O sea, yo como menos. Estoy forrado de plástico y tengo menos capacidad para alimentarme como debe ser. Entonces comen menos. Ya, 1. El consumo de oxígeno se incrementa. Lógico, estoy con eso, no lo digiero, entonces mi actividad metabólica se va a acelerar. Tratando de digerir el asunto, se va a acelerar. Entonces yo como menos, pero tengo una mayor tasa metabólica. Entonces, ¿qué lleva eso? Menos captura de carbono al final. ¿Qué tenemos acá? Otra cosa. Por exposición, los que no tienen problemas, poquito, y los que van acumulando, entonces copépogos según un tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, le meto más plástico, no microplástico. Entonces llega un momento que a partir de mortalidad, número de copépogos por tratamiento se incrementa fuertemente. Significa que tienen cierto nivel de tolerancia, pero es poquito. Entonces le meto más microplásticos y estos patas mueren a una tasa mucho mayor a lo que se esperaría. Acá es normal. Aquí lo que pasaría mientras más cantidad de plásticos tiene el bicho. La tasa de mortalidad se incrementa fuertemente. Eso también es malo. Microplásticos en zooplancton y su impacto en la velocidad de hundimiento de las heces. Luego acá tenemos la densidad de las heces. Cuando tiene un control, o sea, lo normal, cuando tiene poliestireno, han comido poliestireno, nanopartículas, igual que polietileno. Entonces miren que de todas maneras la densidad es muy baja en poliestireno. El poliestireno sí tiene poca densidad. Y miren la velocidad a la cual desciende, sinking speed. Entonces la que tiene la poliestireno, la velocidad a la cual desciende la partícula es muy baja. La que tiene polietileno, lógico, si uno ve poliestireno es el tecnopor, es muy poco denso comparado con el polietileno. Entonces miren, por ejemplo, el polietileno, la tasa de hundimiento es un poquito mayor que el de poliestireno, pero tampoco es la gran cosa. Y miren la tasa de hundimiento de los controles. Entonces es mucho mayor la velocidad que son. Entonces si yo tengo una caquita de estos bichos,
Y este pata, ya comió poliestireno, este es el control. Y este pata, para tratar de llegar al punto de secuestro, demora pues a, no sé, 20 días. Y esto no va a llegar. 20 días la bacteria se comió todo. Este pata, como es mayor, más denso, este va a llegar acá, al borde, a los 10 días. No, parte se va a consumir por las bacterias y parte se va a hundir. Este ya no llega, porque es mucho menos denso, entonces se va dando vueltas, la bacteria tiene más tiempo para ser feliz y comienza todo lo que cuenta. Entonces el control, hasta la textura cambia. Entonces miren qué tal el estudio, ¿no? Agarrar la caquita del bicho que se ha comido poliestireno. Ya, pues, es como la gente que estudia caca de dinosaurios. También hay gente que estudia coprolitos de caca de dinosaurio. Entonces hace un corte y ve por el tipo de mineralización qué es lo que ha comido el bicho. Así, alucinante. En este caso analizan el poliestireno y cómo cambia la densidad. Miren por ejemplo acá, microplásticos en zooplancton y su impacto en la velocidad de hundimiento de las heces, secuestro de carbono. De acá una menor velocidad de hundimiento implica mayor tiempo para que la bacteria degrade la partícula y como consecuencia la exportación de carbono se hace más difícil. Miren por ejemplo acá, sinking rate, aquí tenemos Fecal pellet, esta acá, la que tiene microplásticos y la que no tiene microplásticos. Acá por ejemplo, igual que sinking rate, Fecal pellet, esta es densidad. Miren por ejemplo la densidad, esta es mayor densidad, sinking rate mayor, esta es la normal, la control, y esta es la del poliestireno. Este es con plástico nomás. Entonces, menor densidad, mayor densidad, la que tiene menor densidad, su tasa de hundimiento es mucho menor, lo que implica que tiene que la bacteria tiene mucho más tiempo para degradarlo, mientras que los que tienen mayor densidad, lógico, viajan más rápidamente. Y ahí tiene dos cosas. Tiene primero la densidad por un lado, aunque esta es menor densidad, y otro también el tamaño. Si tú tienes una caquita de deporte y una caquita de deporte, lógico, esta, su misma densidad, esta va a quedar en mayor proporción abajo, esta casi no va a quedar nada. Entonces también el tamaño de la caquita importa, no solamente la densidad per se, sino el tamaño. Igual que los cúmulos, cuando caen cúmulos, hay una cosa que dice en el, creo que es el cisno, que es material orgánico que se hace en cúmulos. Entonces se juntan fitoplancton, zooplancton, muerte y varias cosas que entonces son paquetes grandes que van cayendo. Déjenme ver si ese es el nombre real. Creo que sí, pero déjenme verificarlo. Sí, ok. Este es. Entonces son cúmulos grandes. Estos cúmulos grandes son más densos. También llevan a que se hunda en mayor cantidad y mayor proporción al fondo. Y para concluir, tenemos acá, los océanos están siendo afectados por diversas actividades antrópicas con consecuencias cada vez más negativas. Los plásticos de todos tamaños se están mostrando como elementos perjudiciales para la biota en muchos aspectos. En este caso estamos hablando de los nanoplásticos, afectando hasta el ciclo de carbono oceánico, y la investigación sobre los impactos antrópicos diversos sobre los océanos se hace cada vez más necesaria. Por lo tanto, su importancia como por los vacíos de conocimiento que tiene. O sea, se sabe de algunas cosas, pero no se sabe de muchas cosas. Entonces, y aquí vamos a cerrar con esta parte acá. ¿Cómo determinar si el calentamiento global es natural o antrópico? Que es lo que mencioné al comienzo, hace 2 semanas. Porque todavía hay gente que cree que el calentamiento global es parte natural y parte antrópica. Entonces, comenzamos con el análisis de los isótopos de carbono, en realidad. Es lo que más pesa. Es muy sencillo. Vamos a comenzar con la parte, si no, bueno, yo creo que carbono 14. Ya. ¿Es 2, 14? 13, ya no importa. Tenemos que la proporción natural, los volcanes, tienen una proporción de C13 sobre C12. Es más o menos 1,99. Esa es la proporción natural. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el tiempo? Acá, en la composición del carbón dióxido atmosférico. Entonces, estamos viendo que en los últimos tiempos, de más o menos mediados de 1800,
la proporción de C13 ha bajado. ¿Y por qué? Si yo quemo combustible fósil, vamos a ver fósil, combustible fósil, el combustible fósil tiene una proporción mayor de C12 que la proporción natural. O sea, significa que es 1,99, de repente es, en este caso C13 para estos partes 1 en 200. O sea, tiene una mucho mayor proporción de carbono 12. Entonces, si yo comienzo a quemar combustible fósil, esta proporción, o sea, la cantidad de CO2 sobre esto va a incrementarse. Entonces, ¿qué ocurre con el C13? Va a bajar, pues. Porque la proporción de C13 va a bajar. Entonces, mucho más CO2 que lo voy metiendo. C13 está bajando. ¿Ok? Entonces, es primero. Pero uno puede galear y decir, ya, pero puede estar quemando biomasa. ¿O quema biomasa natural? Ok, entonces. Ok. Porque la biomasa es material biológico y la proporción en la términos de carbono 12-13, la biomasa también se parece a los combustibles fósiles, porque son biológicos. Ya, ¿cómo rompes con esto? Ahí viene la segunda. Carbono 14. Los combustibles fósiles no tienen carbono 14, porque el carbono 14 ¿cuánto dura? 56.000 años si no me equivoco. Después de 56.000 ya no hay carbono 14. ¿Y los combustibles fósiles qué tiempo tienen enterrados? Millones de años. ¿Hay posibilidad de que haya carbono 14? Nácala. No hay. Entonces, el carbono 14 también está disminuyendo. Aquí se alteró. ¿Por qué? Porque fue un periodo hasta hace poco en realidad de mucho experimento con bombas atómicas. Si la bomba atómica altera la formación de carbono 14 en alta atmósfera, la que dice forma. Entonces, pero se ha dado también una disminución del carbono 14 fuerte, desde que comenzó la gran industrialización. ¿Esto qué implica? Que ha subido uso de combustible fósil, pero no biomasa. Porque a la biomasa, si yo quemo un árbol, voy a emitir también carbono 14. Lógico, así se está dando, porque está quemando bosques. Es en mucho menor proporción que la quema de combustibles fósiles. Por eso que igual la proporción de carbono 14 en este caso es cierto. Entonces son las dos grandes pruebas para que demuestren que lo que está ocurriendo es totalmente antrópico. Hasta acá una consulta. Eso de carbono 13 disminuye esa comparación de su proporción del carbono 12. 13 con 12. Entonces, más que nada porque el 12 aumenta, se ve que hay menor cantidad. Pero no exactamente que está mucho menor que antes. No, un poco menor. O sea, es un poquito menor, pero en realidad es lo que aumenta el carbono 12. Así es. Porque toda biomasa tiene algo de 13, pero mucho menor proporción que la natural. Porque son exquisitos, las plantas son menos fichas. Yo no quiero carbono 13 porque metabólicamente no me conviene. Entonces el carbono 12 es más móvil, me permite que haya mejores reacciones químicas. 13 es más pesado, es más problemático. Por eso captura más. Hay algunas plantas que son más exquisitas. Tienen si no me equivoco, tienen la CAM, tienen la... Son 3 tipos de plantas mayormente. Hay un grupo de ellas que no es muy específica, pero un gran número sí es específico. Captura más, no me acuerdo cuál es el nombre de esa. Pero sí, un grupo de gramíneas, no sé cuáles son. Creo que las gramíneas no son muy específicas. Pero la mayor parte de plantas sí son específicas. Entonces captura mucho más carbono 12 que 13. Hacia la actividad metabólica. C13-4. C13-4 y las CAM. Entonces creo que la C3 no, pero no te puedo asegurar. Entonces, pero de todas maneras hay un tipo de plantas que son las que sí diferencian y otro grupo de plantas que no diferencian mucho. Pero que más son las que diferencian. Hasta acá, chicos, hago una consulta. Entonces el incremento del C de carbono 12 es por la quema de combustible. El carbono 12 se incrementa por la quema de combustible. Claro, combustible, si uno se pone a imaginar emisiones volcánicas, si el C3 está bajando es porque estoy quemando materia orgánica y no el incremento es por volcanes. Entonces ahí nomás ya diferencia, ya no es emisión por volcanes porque algunos dicen que es por vulcanismo, emisión de CO2, no porque ha bajado la proporción de CO2, o sea, tiene que ser biomasa, de alguna manera.
Pero ¿cómo distingo esa biomasa, o sea, en el sentido de biomasa, que es la quema de árboles y material biológico presente, con la quema de combustible fósil, que sigue siendo biomasa, pero no transformada? Hago C14. Y con C14 ya separo la que es biomasa actual, que ya no es, porque ha bajado de C14, y lo dejo en fósiles. Es como decir, tengo... Entonces, yo separo primero C12C13, volcanes, y o sea, si es volcanes, tendría una proporción determinada, no es volcanes acá. Entonces ahí tengo que separar esta parte de acá, es esta o es esta. Y no puede ser la biomasa actual porque no tiene C14, es esta. ¿Ok? O sea, en caso, por decirlo, le echan la culpa a los árboles, o sea, que digamos, No sería. queme muchos árboles, el C14 se elevaría. Si fuese quema de biomasa actual, tú verías que el C14 sí se elevaría. En vez de estar así, sería así. Pero bueno, es eso, A ver. entonces, por decir descartes de cosas. Claro, ahí sería biomasa, pero no, o sea, la parte orgánica, más que biomasa, lo orgánico. Pero lo orgánico sería en este caso quema de bosques o cambio de uso de suelo. En este caso sí, ¿por qué? Porque es carbono presente que sí tiene C14. Entonces, si sube el C14, no es combustible fósil. ¿No? A ver, consultas, chicos, consultas. ¿Alguna duda por ahí? Yo no me quedó muy claro. ¿Cómo separa la de combustibles fósiles de volcanes? No, que tú tienes la proporción natural es esta. Si hago un análisis de carbono 13 y 12 en la atmósfera y la proporción sigue siendo esta, volcanes. Pero la proporción es ahora mucho menos, C13, un en 200 por ejemplo. Ah, ya. Entonces estoy metiendo de mucho más C12. Entonces eso te indica a ti que es orgánico. ¿Dudas, consultas? Esa bajada del carbono 14 de lo que naturalmente es porque dura poco tiempo y luego ya no hay. Por el uso del combustible fósil, ¿qué es exactamente lo que hace que disminuya? ¿Qué hace el combustible fósil con respecto al carbono 14? No tiene carbono 14. Para que disminuya la actividad. No es actividad, yo Simplemente lo comparo igual que el carbono 13. Si yo quemo árboles, los árboles tienen carbono 14. Entonces si estoy quemando eso, entonces estoy disminuyendo la cantidad de carbono 14 en la atmósfera. Pero los combustibles fósiles no tienen carbono 14. Entonces si había una cantidad de carbono 14 en la atmósfera antes de la actividad antrópica y ahora está bajando. ¿Significa que? Pero si estaba bajando más de lo que ya estaba. Claro, si tengo 1000 moléculas, uno es carbono 14 y ahora de cada 10.000 moléculas, uno es carbono 14, está bajando. Porque estoy dentro de carbono, solo uno en 10.000 es carbono 14, todo lo demás es 12 y 13. Estoy quemando algo. O sea, esa disminución, aparte de lo que ya se da, es por comparación con respecto al carbono 2 en su abundancia. No, en este caso nada más estoy viendo sobre el total de carbono emitido. No tomo en cuenta 13-12. Ya, lo comparan en total y que hay muy poco, más poco de lo que ya. Porque encima está elevando la cantidad de ppm, ¿no? Era 280 al principio de la industrial, 400. ahora son 430, más o menos. Entonces se eleva bastante. Chicos, se acaba una consulta. Bueno, denle vuelta, por favor, revisen esto porque es un material bastante denso. Es bastante denso. Y definitivamente que aquí vienen preguntas para el examen final. Encantado. ¿No hay dudas? ¿Nada? Ok. Si no hay dudas, entonces le dejamos ahí.
Semana que viene comenzamos con el nuevo tema, que es sistemas hídricos y rostros. Que tengan una buena semana y estudien y revisen.